informativo. Comienza el informativo. Otra masacre en México. Al menos 13 personas murieron luego de que un grupo armado irrumpiera en una celebración y disparara contra los asistentes en Minatitlán, esto en el estado de Veracruz. Los primeros reportes indican que la matanza se debió a la guerra entre cárteles que se libra en todo el país. Entre las víctimas, lamentablemente, hay un niño. Los hombres armados irrumpieron en una discoteca del municipio de Minatitlán, estado de Veracruz, donde se realizaba una fiesta privada. Los primeros reportes de las autoridades indican que los atacantes buscaban a un hombre que se encontraba en el recinto. Sujetos arribaron al lugar preguntando por una persona conocida como el Becky, momento en que realizaron las detonaciones, privando de la vida a 7 hombres, 5 mujeres y un menor. Algunos testigos relataron cómo el hombre perseguido, alias el Becky, usó como escudo humano a varias de las víctimas. El hombre se negó a entregarse y en respuesta los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. El estado de Veracruz ha sido azotado por la violencia en los últimos años. Allí operan 3 carteles que luchan por el control de las rutas de tráfico de droga y el cobro ilegal a comerciantes. Un grave incendio se registró en el centro histórico de Lima, en Perú. Aunque la emergencia no dejó víctimas humanas, sí causó enormes pérdidas a los comerciantes de la zona. Las llamas afectaron una manzana de locales y viviendas. Al menos 200 bomberos atendieron la emergencia. Las llamas iniciaron en un almacén de productos de limpieza altamente inflamables, ubicado en el sector de Mesa Redonda del centro histórico de Lima. Al lugar llegaron inicialmente 32 unidades de bomberos entre ambulancias y camiones cisterna. Al menos 350 policías acordonaron la zona que fue evacuada. Un incendio fuerte, efectivamente, de consideraciones. Felizmente no se han reportado ni heridos ni fallecidos hasta el momento. La emergencia fue calificada con código 5, es decir, un siniestro de gran magnitud. Momento que es lo bueno, pero sin embargo hay bastante daño material. Ya estamos aislando la zona, los bomberos están haciendo su trabajo. El fuego se extendió rápidamente y en menos de una hora ya se habían derrumbado techos y paredes de los locales afectados. Varias explosiones se escucharon dentro de las edificaciones. Por la complejidad de la conflagración, las autoridades pidieron apoyo a los bomberos de Callao, ciudad vecina de la capital. Al menos 23 techos de centros comerciales se desplomaron. Tras 12 horas de trabajo, los bomberos lograron extinguir el incendio. Las sospechas de corrupción continúan sacudiendo la política del Perú. La justicia impuso 3 años de prisión preventiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por sus presuntos vínculos con el caso Odebrecht. La decisión se conoce 2 días después de que el exmandatario Alan García se suicidara por su aparente implicación en la gigantesca trama de pagos de sobornos de la constructora brasileña. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski vuelve a estar en el foco de la justicia. Un juzgado especializado en delitos de corrupción dictó 36 meses de prisión al exmandatario de 80 años. Fundada la prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski Godard por el delito de lavado de activos con la agravante de pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado, debiéndose oficiar a la Policía Judicial e INPE para que cumpla lo ordenado por la presente resolución. El expresidente habría brindado información falsa sobre la responsable de las cuentas de Westfield Capital, la empresa unipersonal de banca de inversión desde la que se prestó servicios de consultoría a Odebrecht. La investigación apunta a que Kuczynski y sus socios recibieron más de $2 millones de la constructora brasileña por trabajos de consultoría sobre 2 obras públicas que finalmente fueron concedidas a la empresa. La defensa del expresidente informó que apelará a la sentencia. Tenemos 3 días para interponer recurso de apelación y la sala 48 horas para resolver. Así que esperamos revertir a nivel de sala de apelaciones el error en cual incurrido el juez, ¿no? En medio del revuelo político tras el suicidio del expresidente Alan García, el abogado de PPK apuntó contra las autoridades judiciales. La muerte del expresidente García no ha hecho reflexionar aparentemente a algunos operadores de justicia. Entre tanto, Kuczynski permanece internado en una clínica privada tras ser intervenido quirúrgicamente esta semana. El político es el tercer expresidente peruano al que se le ordena prisión preventiva por el caso Odebrecht. Anteriormente se había dictado la misma sentencia a Alejandro Toledo, quien permanece prófugo en Estados Unidos, y Ollanta Humala, a quien luego se revocó la medida.
Y es que Perú vivió una de las jornadas más convulsionadas de su historia reciente. Este viernes se le dijo adiós al 2 veces presidente Alan García, quien se quitó la vida el miércoles cuando iba a ser detenido. La carta que dejó García antes de morir ha dejado consternada a la nación. El escrito le ha dado la vuelta al mundo. La hija del exmandatario reveló la carta que en apariencia es la despedida del expresidente. Durante el funeral en la Casa del Pueblo la leyó entera y algunos de sus fragmentos no solo resultaron conmovedores, sino que parecían responder a las acusaciones. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. En el escrito, Alan García insiste en su inocencia. Afirma que jamás podrán probarle nada. Nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años, pero jamás encontraron nada. El mensaje en principio parece dirigido a sus hijos, pero es claro que les habla a seguidores y adversarios políticos. Y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Minutos después de conocida la carta, una multitud acompañó el féretro hasta las plazas 2 de Mayo y San Martín. Miles de peruanos lo ovacionaron y acompañaron con banderas de la nación y de su partido, el APRA. El cortejo fúnebre llegó al Camposanto Huachipa, a las afueras de Lima, para una ceremonia privada. Allí los restos del exmandatario fueron cremados. Tras la muerte de Alan García se produjo otra tragedia. 8 de sus simpatizantes que viajaban desde Piura a Lima para despedirlo murieron cuando el bus se chocó contra un muro. Otras 45 personas resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad. Las autoridades en la Florida lograron frustrar lo que al parecer iba a ser una nueva masacre dentro de una escuela secundaria. 2 menores de 14 años residentes de la localidad de Avon Park fueron detenidas por presuntamente planear matar a 10 compañeros de su escuela. Según reportaron medios de comunicación locales, fue un maestro quien alertó a la policía sobre la amenaza. El docente dijo haber encontrado una carpeta con hojas escritas a mano por las menores en las que había anotaciones sobre armas y una lista de las personas que iban a ser el objetivo del ataque. Seguimos en la Florida, en el sur del estado. La policía detuvo a un hombre que había amenazado a varios congresistas. El hombre, identificado como John Kless, de 49 años y residente de la localidad de Tamarack, dejó mensajes con amenazas e insultos racistas y homofóbicos a legisladores demócratas de Estados Unidos, incluido el precandidato presidencial Cory Booker. Luego de comparecer ante los tribunales, Kless fue puesto en libertad bajo fianza con la orden de permanecer alejado de los legisladores. La senadora y precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Elizabeth Warren, instó a la Cámara de Representantes a iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. La legisladora argumentó que debido a las revelaciones incluidas en el informe de la trama rusa, el mandatario republicano debe afrontar un proceso judicial. Warren destacó las revelaciones del informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, que fue dado a conocer este jueves. En el documento se recogen varios episodios de Trump para entorpecer la investigación sobre la posible conspiración con Rusia durante las elecciones del 2016. Ignorar los repetidos esfuerzos de un presidente para obstruir una investigación sobre su propio comportamiento desleal infringiría un daño grande y duradero a este país y sugeriría que tanto los presidentes actuales como los futuros tendrían la libertad de abusar de su poder de manera similar. Nicolai Abril, jefe de emisión de NTN24, está con nosotros. Nico, como siempre es un gusto y le pregunto cómo sería el proceso para remover del cargo a un presidente en los Estados Unidos. Bienvenido. Carlos, gracias. Muy buenas tardes. Pues el impeachment o juicio político es una herramienta de uso excepcional para remover a un presidente estadounidense de su cargo. El proceso, que consta de 2 pasos, comienza cuando un legislador considera al presidente culpable de traición, corrupción u otros delitos mayores de acuerdo con la Constitución. El voto inicial tiene lugar en la Cámara de Representantes y
y es necesaria una mayoría simple para continuar. Si se abre un juicio político, el caso se traslada al Senado para un proceso de impeachment. De los 100 miembros de la Cámara Alta, 2/3 deben estar de acuerdo para alcanzar una condena. Si eso sucede, el presidente es automáticamente removido de su cargo sin posibilidad de apelación. Aunque ningún presidente estadounidense ha sido expulsado en un proceso de impeachment, 2 fueron acusados por la Cámara de Representantes y luego absueltos en el Senado. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Richard Nixon renunció en 1974 para evitar un juicio político por el escándalo de Watergate. Cualquier funcionario federal que se sospeche de haber cometido un delito mayor puede ser sometido al proceso de impeachment, Carlos. Bien, vamos a agradecer a Nicolás Abril, como siempre, un gusto. Feliz año. Rechazo internacional contra los recientes actos de represión en Nicaragua. Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron el uso de la fuerza por parte del régimen de Daniel Ortega para dispersar una manifestación improvisada de la oposición a las afueras de la Catedral Metropolitana de Managua, la capital nicaragüense. La encargada para Latinoamérica del Departamento de Estado afirmó que la represión responde a intentos desesperados de Ortega por mantenerse en el poder, mientras que la CIDH recordó que el régimen debe respetar el derecho a la protesta, garantizar además la libertad de expresión y velar por la integridad física de los manifestantes. Y en medio de las celebraciones de Semana Santa, los venezolanos dicen vivir un verdadero viacrucis. La falta de dinero agudiza los problemas que más afectan a los ciudadanos. Sin embargo, muchos intentan buscar momentos de esparcimiento para dejar a un lado el día a día de la crisis. En Caracas, la capital venezolana, está Luis Laya con el reporte. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela la Semana Santa se ha vuelto una época de asueto difícil de manejar para el bolsillo. Muchos ciudadanos no tienen la capacidad económica para salir a hacer turismo, ir a las playas e incluso visitar centros comerciales. Esto es casi imposible para una familia que gane salario mínimo en Venezuela. Por eso recurren a parques públicos, a entretenimiento que no cuesta mucho y en el que además se llevan todo lo que pueden en morrales para no gastar dinero. Realmente no he salido, hoy es que vengo a salir. Pero todo tranquilo, pues. Por supuesto que sí, porque ya no es como antes, pues, que puedes comprar y comer en la calle, ya no se puede. Eso realmente es lo que nos está afectando. Es un esfuerzo salir a la calle en estos días a gastar, compartir. Sí, un poco, porque ya, como te digo, no es como antes, pues. Pero tú tienes que llevar todo en tu cartera, o sea, el agua, la comida, el jugo, todo. Otros ciudadanos han optado por quedarse en sus casas, no salir para no tener que gastar dinero. Lo hacen en momentos puntuales, sobre todo para darle diversión a los niños. No creo, teniendo todo. ¿Te llevas todo? Porque los veo que llevan cava, morral, todo. Claro, que traerse sus cosas de la casa para gastar menos. No, tranquilo, todo el mundo en su casa encerrado, pues no van a agarrar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede salir? Coño, los gastos tan fuertes, mi pana. Entonces, sí. ¿Cómo has hecho esta Semana Santa? ¿Cómo has hecho esta Semana Santa? ¿Qué has hecho? Nada, encerrado en la casa, compartiendo con familia nada más. En los próximos días, cercano al 1 de mayo, está previsto que el régimen de Nicolás Maduro anuncie un nuevo aumento de salario, el que se hace típicamente en esta fecha. Sin embargo, los ciudadanos no tienen mucha esperanza sobre este aspecto. Aseguran que quizás esto no resuelva sus problemas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, y los habitantes de Petare, uno de los barrios más pobres de la capital de Venezuela, se reunieron esta Semana Santa para ver una recreación de la Pasión de Cristo. Atentos observaron cómo los actores contaban la historia de las últimas horas de Jesús. Los soldados romanos azotaron a Jesús y otros 2 hombres condenados también a muerte y los obligaron a llevar también las vigas de madera a la cima de la colina donde finalmente fueron crucificados. Estas escenas de dolor y sufrimiento parecían unir a los espectadores con la esperanza de un futuro mejor para su propio país. Venezuela atraviesa actualmente una profunda crisis económica, social y política que dificulta que los ciudadanos encuentren alimentos y medicinas. Según un estudio publicado este año por 3 universidades del país, el 51% de los hogares venezolanos vive en pobreza. Y es que este viernes en Nicaragua la oposición volvió a salir a las calles para exigir la salida del régimen de Daniel Ortega. Las marchas fueron reprimidas por la policía orteguista. Las protestas se registran en medio de la conmemoración del primer aniversario del estallido social en contra del régimen de
Ortega Murillo. Manifestantes en Nicaragua aprovecharon el viernes la masiva procesión de la sangre de Cristo para demandar la salida del presidente Daniel Ortega, cuando se cumple un año del estallido de las protestas antigubernamentales. Estamos aquí porque exigimos justicia y hoy se conmemora un año de lucha cívica. Hace un año asesinaron a más de 300 estudiantes, a más de 500 personas injustamente por este régimen asesino. Los opositores se colaron en la procesión religiosa del Viernes Santo hasta llegar al atrio de la Catedral de Managua gritando consignas contra el gobierno. Dijeron que se sumaron a la procesión porque la policía no ha autorizado la realización de marchas en la capital. Dejamos todo en la mano a nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que esta es una resistencia espiritual y pues queremos justicia por nuestro asesinado, por nuestro preso político, por nuestro exiliado y por los que no tienen voces y los que nosotros somos voces para ser voces de ellos. Al final de la actividad religiosa, los manifestantes se dirigieron a una de las calles adyacentes a la catedral para seguir con la protesta, pero fueron dispersados con bombas de estruendo y gases lacrimógenos, según constató la France Press. Los opositores se defendieron lanzando piedras y luego se replegaron a los patios de la iglesia. No hubo heridos ni detenidos. La represión a las protestas del año pasado dejó al menos 325 muertos, centenares de detenidos, más de 62.000 exiliados y graves daños a la economía, según cifras de organizaciones humanitarias y la ONU. Murió la mamá de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Ofelia Wilhelm falleció a sus 89 años el viernes en la noche en la provincia de Buenos Aires, tras sufrir un cáncer de endometrio. La madre de la exmandataria permanecía internada en un hospital de la ciudad de La Plata desde finales del año pasado. Wilhelm fue secretaria general de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios. Durante el mandato de su hija, la acompañó en varios actos oficiales. El presidente Mauricio Macri envió condolencias a la familia. Quiero enviar mis condolencias a la expresidente Cristina Fernández y a toda la familia Kirchner ante el fallecimiento de Ofelia Wilhelm. Pandilleros presos en El Salvador aprenden oficios como parte de un programa de reintegración social con el que buscan también demostrar que no son terroristas. Con H. Los internos de esta cárcel en El Salvador reciben clases teóricas en patios del penal. Este centro penitenciario de Chalatenango, al norte del país, tiene una capacidad para 350 reos, pero alberga a unos 1.700 pandilleros de la Mara Salvatrucha. Sin desvincularse de la pandilla, los mareros aprenden oficios como sastrería o carpintería como parte del programa Yo Cambio, que los capacita para reincorporarse a la sociedad una vez que completen sus penas. Es como una readaptación social, es como una incorporación social nuevamente. Nosotros sabemos que hemos cometido un delito, que hemos fallado, pero nosotros venimos aquí, cumplimos nuestra pena, tratamos de ser cada día mejores con el programa Yo Cambio, aprendiendo cosas nuevas para reinsertarlos a la sociedad. Los internos purgan condenas por homicidios, extorsiones, venta de drogas, robo de vehículos y por reclutar forzosamente a jóvenes. La Mara Salvatrucha, nacida en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos, es catalogada junto a otras pandillas por la justicia salvadoreña como grupo terrorista. Una visión que comparte el presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso describe a sus miembros como animales violentos. Entonces, en realidad decirle a Donald Trump que no somos terroristas, pues de que somos personas humanas y comunes y corrientes como otros, solo que con ideologías tal vez diferentes, que porque nosotros pertenecemos a una pandilla, pero no necesitamos discriminación. Vamos a presentar dos canciones totalmente letras originales. Las pandillas cuentan en El Salvador con unos 70.000 miembros, de los que más de 16.000 están encarcelados y unos 3.000 están incorporados a programas de capacitación. La orquesta Cautivos del Tiempo, integrada por una decena de pandilleros, toca cumbia y salsa con instrumentos hechos de lámina y plástico. Esperan que una ONG o una iglesia les pueda donar instrumentos reales para seguir trayendo alegría durante el severo cautiverio.
Y una aldea indígena en el occidente de Guatemala tiene una peculiar forma de conmemorar el Viernes Santo. La comunidad organiza un tradicional club de la pelea, donde improvisados luchadores intercambian golpes como especie de penitencia y sacrificio para, según ellos, ayudar a Jesús por los golpes que recibió. Viernes Santo en la aldea indígena de Chibarreto, en el oeste de Guatemala. El poblado maya, dedicado a la confección de textiles, se prepara para enfrentarse a puño limpio y cumplir con una tradición centenaria para conmemorar la crucifixión de Jesús. En un cuadrilátero instalado en el campo de fútbol local se realizan actos protocolarios, se canta el himno nacional y luego comienzan las peleas que duran hasta 3 horas. Me partieron la cara, estuvo muy bonito, la verdad no esperaba nada más, solo fue intercambiar golpes, no esperaba mucho, yo no es como que peleé tanto, pero más que todo fue compartir la experiencia aquí en comunidad. Los pobladores aseguran que la tradición, considerada por ellos como única en el mundo, surgió por sus ancestros hace más de un siglo, aunque no precisan una fecha exacta. Consideran la pelea como una penitencia y sacrificio para ayudar a Jesús por los golpes que recibió. Para luchar deben cumplirse requisitos como ser mayor de 18 años y no estar en estado de ebriedad, aunque a algunos se les percibe aliento a licor. Y es mi primera vez que saco una pelea así y estuvo emocionante, bien chido, pues bien alegre. Anteriormente, las peleas se realizaban en 3 sitios diferentes de la aldea, pero desde hace 5 años se organizan en el cuadrilátero. Las peleas de Chibarreto atraen a turistas nacionales y extranjeros. Son transmitidas en vivo por canales de televisión por cable e incluso por Facebook para que puedan ser vistas por emigrantes radicados principalmente en Estados Unidos. Este año, según estimaciones de la policía, hubo unos 4,000 espectadores. Y como en la multiplicación del pan y los peces que hizo Jesús con una multitud de algunos de sus apóstoles, la arquidiócesis de la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, tuvo un noble gesto durante esta Semana Santa. Compartió 1 millón de hostias y de vino de consagrar con las parroquias de Venezuela más cercanas a la zona de frontera. Así como Jesús multiplicó los panes, la diócesis de Cúcuta multiplicó su amor y envió más de 1 millón de hostias y varios litros de vino como muestra de solidaridad y cariño a las iglesias de Venezuela, cerca a la zona de frontera. Por la crisis del vecino país, no hubo insumos para la fabricación de las hostias que se utilizarían durante la Semana Santa. Ayudas muy concretas para la iglesia de Venezuela en sus necesidades, todo lo necesario para la liturgia. Aunque la iglesia sigue ayudando a los feligreses venezolanos, muchos prefirieron cruzar la frontera para las celebraciones durante los días santos. Estuvimos allá en una de las parroquias, pero se fue la electricidad y la gente se debe ir porque la inseguridad azota. Ya sea recorriendo las 7 iglesias, ayunando u orando, la petición en esta Semana Mayor es la misma para todos los venezolanos: rogarle al Altísimo que interceda por la libertad de Venezuela. Las 7 iglesias que visité, las 7 iglesias las pedí. Pues la liberación de Venezuela, el cambio por los venezolanos. Durante estas fechas no existen propios y extranjeros, solo hermanos, hijos de un mismo Padre que no conoce de fronteras, sino de amor y esperanza para un pueblo. Y no cesa la persecución en Cuba contra los disidentes. Activistas denunciaron que la policía del régimen cubano atacó a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco. La agresión quedó registrada en un video que fue difundido por los grupos disidentes. Señalan que el ataque se registró en momentos en los que Soler se dirigía a un servicio religioso para orar por los presos políticos durante las celebraciones de la Semana Santa. Este sábado se cumplen 20 años de la masacre de la escuela de Columbine en Colorado. El 20 de abril de 1999, 2 estudiantes fuertemente armados irrumpieron en el centro educativo en los suburbios de Denver, matando a 12 compañeros de clase y también a un maestro antes de quitarse la vida. Ayer los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales se reunieron en una iglesia comunitaria para rendirle tributo a sus seres queridos. Seguimos en Estados Unidos. Fue condenada a cadena perpetua la pareja que torturaba a sus hijos en la llamada Casa del Horror.
David y Louis Turpin fueron juzgados por un tribunal de California por los abusos y maltratos contra sus 13 hijos. La justicia estadounidense dictó sentencia el viernes para la pareja que mantuvo encerrados por años a 12 de sus 13 hijos biológicos y ejerció tortura sobre ellos. La pena total sería de por vida con la posibilidad de libertad condicional, con una elegibilidad mínima para la libertad condicional de 7 años más un plazo determinado de 18 años. Por lo tanto, la sentencia mínima sería de 25 años, de por vida. David Turpin, de 57 años, y Louis Turpin, de 50, se habían declarado culpables de 14 delitos, incluyendo tortura, abuso infantil y secuestro, y la sentencia ya estaba prevista. Nunca dieron cuidado médico a sus hijos, los mantuvieron desnutridos y solo les permitían bañarse una vez al año. Durante la audiencia, 2 de ellos se dirigieron a los padres por primera vez desde su arresto. Mis padres me quitaron mi vida entera, pero ahora la estoy recuperando. Estoy en la universidad y viviendo independiente. Amo salir con mis amigos y todo es grandioso. Creo que todo pasa por una razón. La vida podrá haber sido mala, pero me hizo fuerte. Luché para convertirme en la persona que soy. El otro, quien se identificó como Joshua, compartió que a veces tiene pesadillas de las cosas que pasaron y de sus hermanos siendo encadenados. Agregó que eso es pasado y dijo que perdonaba a sus padres. Los 3 hermanos de entre 3 y 30 años están al cuidado de los servicios de protección de niños y adultos del condado. La pareja fue arrestada en enero de 2018 luego de que Jordan Turpin, entonces con 17 años, escapó por una ventana y con un celular desactivado pudo llamar a los servicios de emergencia en una operación que tardó en planificar 2 años. Vuelve la violencia a Afganistán. Hombres armados atacaron la sede del Ministerio de Comunicaciones en el centro de Kabul, reviviendo así las amenazas a la seguridad que se mantienen a pesar de los esfuerzos por iniciar conversaciones de paz con los talibanes. El hecho se registró poco antes del mediodía, una explosión en la entrada del edificio de varias plantas que alberga la oficina ministerial en una zona comercial concurrida además de la ciudad. Fue seguida de disparos que podían escucharse a más de 1 milla de distancia. El área fue sellada por la policía. Según las autoridades, al menos 3 personas murieron y 9 más resultaron heridas. Cientos de trabajadores fueron escoltados fuera del edificio junto con varios niños de un centro de cuidado infantil para el personal del ministerio. Estábamos almorzando cuando escuchamos una poderosa explosión. Inmediatamente después de la explosión reuní a los niños en la sala de seguridad y solo esperé a que llegaran las fuerzas de seguridad. Gracias a nuestras fuerzas de seguridad que salvaron nuestras vidas y que Alá nos proteja. Los egipcios acuden a las urnas para votar reformas constitucionales. Ante los cambios propuestos, las opiniones están divididas. Y es que las modificaciones a la Carta Magna podrían hacer que el presidente actual, Abdel Fattah al-Sisi, permanezca en el cargo hasta el año 2030, al tiempo que se refuerza también el papel del poderoso ejército de Egipto. Algunos elogian lo que consideran como un periodo de estabilidad y seguridad en el país, ya que aseguran que la agitación política y la inseguridad fueron provocadas por el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak en el año 2011. Otros se quejan por necesidades actuales como la pobreza y el desempleo. Para ser honesto, escribí que no estoy de acuerdo con las enmiendas constitucionales. No estoy de acuerdo con el artículo que prolonga el periodo presidencial a 6 años. Ya habíamos hecho un referéndum y acordé que debería ser de 4 años. No estoy de acuerdo en que deberían ser 6. Hicimos esto y acordamos que deberían ser simplemente 4. Así que no es necesario hacer otra enmienda. Terminó una nueva jornada de protestas de los chalecos amarillos en Francia. Docenas de manifestantes encapuchados lanzaron piedras a las fuerzas policiales en el centro de París. Contenedores de basura y varias motocicletas fueron incendiadas. La policía respondió con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Las protestas que comenzaron en noviembre pasado como una expresión de rechazo al aumento del impuesto a la gasolina se transformaron en una reacción más amplia contra el gobierno de Emmanuel Macron, a quien responsabilizan por el alto costo de la vida.
Nueva jornada de protestas en el Reino Unido. Activistas contra el cambio climático bloquearon varias avenidas de Londres como parte de una serie de manifestaciones con las que exigen al gobierno hacer frente a esta problemática. Los organizadores de la movilización hicieron un llamado a la desobediencia civil no violenta para obligar al gobierno a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero a cero para el año 2025. La Policía Metropolitana londinense informó que hasta el momento no se ha realizado, en este caso, más de 600 arrestos relacionados precisamente con la protesta. Y la policía de Irlanda del Norte reveló imágenes de los disturbios en los que una periodista perdió la vida. Según las autoridades, estos son los momentos previos a la muerte de la comunicadora y en los que se veía a uno de los sospechosos de haberle disparado a Lyra McKee, periodista y escritora de 29 años. Y es que la policía anunció que tiene bajo custodia a 2 jóvenes precisamente por este crimen. El régimen de Corea del Norte tildó de estúpidos los comentarios del asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, sobre el estancamiento de las conversaciones entre ambas naciones. El viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano aseguró que las palabras del funcionario de la Casa Blanca muestran una falta de comprensión sobre las intenciones de los dos líderes. En días recientes, Bolton instó a Pyongyang a dar una indicación auténtica de que está dispuesto a renunciar a las armas nucleares. La noticia se conoce tras la posibilidad de una nueva cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, luego del fracaso en las conversaciones en Vietnam. Y hay alerta en Mongolia por un feroz incendio que se extendió a la frontera con Rusia y China. Las autoridades han dispuesto cerca de 370 bomberos para combatir las llamas. El equipo de extinción de incendios está haciendo esfuerzos para apagar el fuego y evitar que se extienda más. Sin embargo, los fuertes vientos están propagando las llamas y empeorando la situación, según las autoridades locales. Y antes de la pausa, la edición 36 del Festival Internacional de Cometas que se celebra en China. La cita arrancó este sábado en el campo de vuelo de cometas en la ciudad de Weifan, provincia de Shandong, esto en el este del país. El festival consta de 30 eventos en 3 categorías principales que incluyen actividades temáticas, el vuelo como tal de cometas, exposiciones, actividades económicas y comerciales. Más de 70 equipos con más de 500 jugadores de 65 países participarán en las pruebas de vuelo de cometas. El festival, que va hasta el próximo 1 de mayo, se inauguró en 1984 y se ha convertido en uno de los más grandes y populares del gigante asiático. Así ponemos un punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y todas las noticias en www.ntn24.com. A continuación, análisis de medios internacionales desde Washington, en Club de Prensa por NTN 24, el canal de las Américas.